Soy el doctor Rodrigo Romero Peregrino, secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología. Estamos aquí porque la Asociación Mexicana de Vacunología, junto con otros actores de la vacunación, como otras sociedades civiles, la industria farmacéutica y el gobierno, estamos creando este movimiento que se llama la Alianza por la Vacunación. El objetivo es que todos nos vacunemos. Todos en alguna etapa de la vida nos tenemos que vacunar. Los niños, adolescentes, adultos mayores, embarazadas, todos nos tenemos que vacunar y completar nuestros esquemas de vacunación. Y sobre todo, esto es muy importante por situaciones que están pasando en el mundo. Como sabemos que hay un brote de sarampión en Europa, en Venezuela y otras enfermedades prevenibles por vacunación que han reemergido. Y si no estamos protegidos, pueden llegar a México. Por lo tanto, nos tenemos que vacunar con todas las vacunas que hay y completar los esquemas de vacunación. ¿Tienen dudas de qué se tienen que vacunar, si se deben de vacunar o no? Nos pueden preguntar. Pueden buscar información en la página www.vacunacion.org y ahí pueden mandarnos preguntas a vacunacion.arrobadoc.com y también por nuestras redes sociales en Facebook, Asociación Mexicana de Vacunología, y Twitter e Instagram, @vacunología. Bueno, creo que ya lo aprendimos hoy. Las vacunas salvan vidas por proteger a las enfermedades, por proteger a las personas contra las enfermedades. Hoy tenemos una situación que nosotros clasificamos dependiendo de la actitud que tienen las personas a la vacunación. Y la clasificamos en estas cuatro: las que la aceptan hasta los que se oponen. Y hoy nuestro objetivo es buscar que todos se pasen a la parte de la aceptación. Siguiente. Rápidamente, la aceptación de la vacuna la vemos desde hace mucho tiempo que ha sido cíclica. Aquí vemos la línea de enfermedad y la línea de aceptación. Entonces, cuando hay enfermedad, se acepta la vacuna. Disminuyen los casos de enfermedad, disminuye la aceptación de la vacuna, aumentan casos de enfermedad y la gente se quiere vacunar. Siguiente. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando hay más enfermedad, hay más miedo a que la gente se enferme y entonces se quieren vacunar. Siguiente. Entonces, cuando había polio y se creó la primera vacuna contra la polio, había filas para vacunar. Siguiente. No hay enfermedad, no hay miedo a la enfermedad, hay menos aceptación a la vacuna. Siguiente. Entonces hay filas para comprar una. Siguiente. Vuelve a haber enfermedad. Siguiente. Y vuelve a aceptar la enfermedad. Y así es algo cíclico que hemos visto desde el siglo XVIII y XIX, que tenemos la primera vacuna, hasta el día de hoy. Siguiente. Entonces, esto ya lo vimos con el doctor Castro, las causas de las bajas coberturas en el mundo es, primero, que no hay vacunas para todos. La gente a veces no acepta la vacunación, las vacunas no llegan a todas las personas, y por último hay quien se opone a la vacunación. Y entonces por eso creamos esta alianza. Les voy a poner un videito.
Entonces se creó esta alianza donde participan todos los actores. Todos los actores en México que tienen que ver con vacunas. Entonces, estamos la Asociación Mexicana de Vacunología, otras asociaciones, el gobierno que participa con nosotros y la industria farmacéutica. Esperamos que se sumen ustedes con nosotros. Siguiente. El objetivo siguiente es fomentar la vacunación a todos, a la población en general, a los trabajadores de salud, a los tomadores de decisiones, a ustedes, los medios de comunicación, para poder aumentar las coberturas, resolver en todo momento las dudas y los mitos que hay alrededor de las vacunas y sobre todo enfrentar esta corriente antivacunas, porque lamentablemente nadie les dice que no es cierto. Entonces, el objetivo de esta alianza es esto: enfrentar, como decíamos de este juego del maratón, a la ignorancia, ganarle a la ignorancia. Siguiente. Va a haber varias actividades. Ahorita vieron todas las páginas, que hay una campaña digital y presencia digital que empieza a partir de la siguiente semana. Va a haber intervenciones educativas en diferentes estados. Va a haber un curso en línea para todos los trabajadores de la salud y se va a entregar, antes de que entre el nuevo gobierno, un documento que vamos a subir a internet y todos van a tener acceso, donde le vamos a comentar qué está pasando con la vacunación en México, qué estamos haciendo bien, qué nos falta para tratar de hacer que esto mejore. Entonces ponemos a sus órdenes todas nuestras plataformas, vacunación.org, siguiente, una plataforma que resuelve dudas, que los médicos resuelven dudas en línea, que es vacunación.arroba.com, y las redes sociales. Ponemos a sus órdenes todo y nos ponemos a sus órdenes para lo que quieran publicar, nos pregunten y los podemos apoyar en lo que necesiten. Colaterales y ningún medicamento, si ustedes revisan cualquier medicamento antihipertensivos para la próstata, todo el mundo te dice reacciones frecuentes, reacciones poco frecuentes y reacciones infrecuentes, todos, porque eso es una parte de la cobertura de la industria farmacéutica. Por lo tanto, las vacunas no escapan de eso. Hay gente hipersensible, por ejemplo, a la vacuna de la gripe que estás mencionando, pues sí. Te voy a platicar dos casos. Un caso, bueno, los dos son personales. En la comunidad de médicos que yo estaba, una doctora se negó invariablemente a vacunarse de influenza año con año. Yo le dije, pues es tu decisión. Un año, hace 2 años, le dio influenza y tuvo que estar hospitalizada con neumonía. Se moría. Entonces dijo, ahora sí me voy a vacunar. Lo que pasa en México, él se hubiera vacunado. ¿Puedes tener reacciones colaterales? Sí. ¿Cuáles? Pues las que te refiere el inserto de la vacuna. La cosa es que tú debes de vacunarte y decir, vas a vacunar contra influenza, sí, y aquí está tu inserto. Lee tus reacciones que debes de tener. Y una de las reacciones de la influenza es esa. En la primera vacunación puedes tener reacciones casi como la enfermedad. Pero la segunda va disminuyendo, la tercera va disminuyendo, la cuarta va disminuyendo, y te puedes seguir teniendo alteraciones. Por lo tanto, la población debe estar informada de las reacciones colaterales. El segundo caso, hepatitis B. Mi mamá se murió de una cirrosis hepática por hepatitis B. Le transfundieron sangre en su adolescencia porque se fracturó una pata y un día a los 62 años tuvo un sangrado de tubo digestivo, la llevó al hospital, tenía varices esofágicas por hipertensión porta, por cirrosis hepática. Si hubiera tenido vacuna de hepatitis B no le hubiera pasado nada y muy probablemente ahorita estaría conmigo. Entonces, cada quien va vacunando como le va diciendo, porque no tenemos una cultura de vacunación en México. ¿Sí? Comentábamos ahorita, ¿qué es lo que pasa si no te vacunas al nacimiento de hepatitis B específicamente? La historia te refiere que cuando empezó la vacunación de hepatitis B, tenías que vacunar a la población riesgo, homosexuales, aquellos que tienen relaciones sexuales anales,
a los que se drogaba por inyecciones, y ese era el blanco, la población blanco. ¿Y qué crees que pasó con la incidencia de hepatitis? Nada. Bueno, entonces ahora hay que vacunar a los adultos y a la población blanco. ¿Y qué pasó? Nada. Y con la historia llegó el momento y dije, bueno, y si vacunamos al recién nacido, la incidencia disminuyó en 5 a 7 años casi el 80%. Entonces ese es el gol de la vacunación de hepatitis B. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay abasto de hepatitis B? ¿Sí? Entonces todos los recién nacidos no se vacunaron y por lo tanto están en riesgo potencial de tener cirrosis por hepatitis B. Yo, papá, tengo un hijo que no se vacunó al nacimiento, yo le compro la vacuna. Ahora, en lugar de comprarle un teléfono, le compro la vacuna. ¿Sí? Y lo que decías de VPH, el gobierno tiene destinado un cierto dinero para poner vacuna de VPH a las niñas entre 9 y 11 años, niñas, a los niños no. Entonces, por lo tanto, si el gobierno me está dando 2 y yo sé que voy a vacunar una tercera, pues yo ahorro, hago el esfuerzo de ahorrar para una tercera. ¿Por qué? Porque la hepatitis B específicamente es una vacuna, la primera vacuna por reingeniería genética. ¿Qué significa reingeniería genética? Que esta vacuna específicamente, junto con la VPH ahora, no tiene ninguna partícula del germen causal inicial. El virus de la hepatitis B no tiene nada, porque se hizo una reingeniería genética. ¿Qué significa esto? Que tiene ciertas características de inmunogenicidad que ustedes no lo saben como población abierta, que es, si yo no le pongo la tercera dosis, no sirvió de nada la vacunación, porque esa tercera dosis es la que nos da chance. Si ustedes ven el esquema, es al 0, al mes y a los 6 meses. ¿Por qué? Porque a los 5 meses te da chance de que el sistema inmunológico procese, haga las células que reaccionan y todo, y a los 6 meses cuando la aplican, ¡bum!, botan los anticuerpos protectores. Perdón, es en el caso de hepatitis B. Hepatitis B. En papiloma ya se demostró que los dos dosis en adolescentes funcionan. Fuera de esa edad se necesitan 3 dosis. En papiloma. Entonces, tú preguntabas de hepatitis, lo que dice de VPH es cierto. No, yo preguntaba de VPH. De VPH, entonces con dos en adolescentes, específicamente, si es otra población, Son 3. tienen que ser 3. Y la hepatitis B tienen que ser 3, porque son vacunas de reingeniería genética los dos. ¿Sí? Entonces, todos esos cositas y detalles son las que debemos de difundir a la gente. ¿Por qué no te vacunas? Que nos den las causas del por qué. Tienen que ser 3, porque son vacunas de reingeniería genética los dos. ¿Sí? Entonces, todos esos cositas y detalles son las que debemos de difundir a la gente. ¿Por qué no te vacunas? Que nos den las causas del por qué. ¿Sí? Y entonces hacer la vacunación. Muy bien. Un par de preguntas más. Gracias, buenos días. Yo nada más quiero pedirles de favor si nos pueden abundar un poco en lo que es esta alianza por la vacunación, qué instituciones están participando y en cuanto a estos problemas que ya se tienen presentes, como lo es el brote de sarampión en Europa y lo que se espera para este fin de año en cuanto a incidencia, específicamente aquí en México. Se menciona que estos problemas de estos brotes han sido por estas creencias que ya mencionaron que son falsas. Abundar un poquito, recalcar que es falso esto de que causa el autismo y que eso ha hecho que muchas personas no vacunen a los niños, estos brotes que ahora se tienen aquí, y cómo se espera atacar esto que se espera de la influenza aquí en México a partir de la vacunación. Bueno, lo necesario para evitar el daño, para lograr aumento de la cultura de la vacunación. Lo de la alianza. Rápido, nada más que nos digas quiénes participamos en la alianza. Participan sociedades médicas como nosotros, y algunas otras, están varias de pediatría. Participan varios laboratorios de la industria farmacéutica. Prácticamente los productores de vacunas. Prácticamente todos los productores de vacunas, los hay nacionales, internacionales. Está participando también con nosotros el gobierno, la parte de vacunas, que es el CENSIA. Y además, pretendemos que se sumen todos. Si Procter & Gamble
nos dice, yo quiero estar bienvenido, o sea, eso es sumar y sumar, ¿no? Ahora, ¿qué se espera? La última pregunta que yo capté de lo de la vacunación de la influenza. Te voy a dar un dato que debe de ser difundido. Estamos en el 2018. 1918 se creó la pandemia más importante de influenza, la fiebre española, que mató a 50 millones de gentes. 50 millones, hizo 100 años este mismo año. 2009 fue la pandemia de México por un virus que mutó y se creó una nueva vacuna que ahorita está protegida. ¿Qué se espera de esta nueva cobertura de vacunación? Pues que se llegue cuando menos al 90%. ¿Qué posibilidad existe de que se llegue al 90%? Porque hay vacunas suficientes. En México es uno de los pocos países que tiene un laboratorio específicamente para producir vacunas de la influenza. Paréntesis. En la última época de vacunación contra influenza, que acaba de terminar hace un par de meses, se dispuso en México de 36, ¿no? 32 millones de vacunas. O sea, caray, es un esfuerzo. Por el chiste es la segunda parte. Que te la dejes poner, caray, ¿no? A veces tienes ahí las millones de vacunas y las personas, no, yo mejor no, yo mañana, ay, es cuando dices, después del esfuerzo económico de haberlas comprado, ¿de qué te dan ganas de ahorcar, no? Sí, yo terminé mi plática diciendo que si el pueblo no recuerda su historia, la volverá a repetir. Le platicaba a algunos de ustedes, en el 2009 me tocó una familia entera de 5 integrantes, papá, mamá y 3 hijos, llegaron al hospital. Se murió mamá y 2 hijos. Sobrevivió papá y un hijo. Si no lo vives, no le vas a tener miedo a eso. Porque Pero ya hubo historia. Tú dijiste el 18. La mortalidad en México de la gripe española, los relatos históricos dicen que en los pueblos había un carromato de la muerte para pasar por los cadáveres. O sea que sí, se ha vivido, pero pues fue otra generación. Y lo que dice el doctor Romero, yo tenía en un hospital que trabajaba 1.400 trabajadores. De esos hubo 4 rondas de vacunación y se vacunaron solamente 600. Los demás se negaron, gratis. La vacuna de las mejores las adquirió el sector salud. Aquí están, póntelos, te vas a proteger. Eres un paciente en riesgo porque eres un agente de salud y por lo tanto tú debes estar vacunado. No se vacuna la gente. Y vamos a tener una pandemia. Ya se los dije, la Organización Mundial de Salud la está esperando. Dice, no tengo dinero suficiente para contener esa pandemia. Espero que